Las fiestas infantiles suelen ser momentos llenos de alegría. Globos de colores, pasteles rebosantes de crema, velas encendidas, risas que llenan el aire y pequeños corriendo de un lado a otro, disfrutando del brillo de una tarde especial. Son celebraciones donde todo parece inocente, rodeadas de juegos, música y amor familiar. Pero a veces, en medio de esa felicidad, algo más acecha. Porque los lugares donde reímos, saltamos y hacemos recuerdos también tienen memoria. Los salones, las casas, los patios donde se celebran cumpleaños guardan historias, algunas olvidadas, otras enterradas bajo capas de pintura y decoración, y hay quienes creen que esas memorias viejas, esos ecos del pasado, pueden despertar cuando menos lo esperamos. En ocasiones, un invitado que nadie recuerda haber invitado se cuela entre los niños. Una figura que aparece en una foto, un objeto que no se comporta como debería, una presencia que se manifiesta en los rincones más tranquilos. Las fiestas infantiles, tan llenas de vida, pueden convertirse en escenarios donde lo paranormal se cuela, recordándonos que no siempre estamos solos, ni siquiera en los días más felices. Aego You Destroys presenta 9 invitados paranormales a fiestas infantiles. Número 9. El payaso que nadie contrató. Esto pasó en el cumpleaños número 5 de mi sobrino. Rentamos un salón pequeño, muy sencillo, con inflables, música infantil y un pastel de dinosaurios. Como sorpresa, mis cuñados contrataron a un payaso para animar a los niños. El show estaba programado para empezar a las 4 de la tarde, pero media hora después, algo raro ocurrió. Yo estaba acomodando los vasos en la mesa de dulces cuando vi que un payaso ya estaba dentro del salón. Nadie lo anunció ni lo vimos llegar, solo apareció como si siempre hubiera estado ahí. Tenía un traje rojo y blanco, maquillaje pálido y un sombrero pequeño. No hablaba, solo hacía figuras con globos para los niños. Su presencia era extraña, pero todos pensaron que era parte del espectáculo. Lo inquietante fue que los niños comenzaron a comportarse raro. Algunos se reían, pero otros lo evitaban. Uno incluso se escondió detrás de su madre diciendo que ese payaso lo veía muy feo. A mí me dio escalofríos, pero no quise ser paranoica. Pensé que quizá era parte del personaje. Alrededor de las 4 llegó el payaso que realmente habíamos contratado. Lo anunció el animador del salón con micrófono. Todos nos miramos confundidos. Entonces, ¿quién era el otro? Buscamos con la mirada y ya no estaba. Nadie lo había visto salir. Revisamos puertas, baños, incluso el área de cocina. Nada. El payaso silencioso simplemente desapareció. Cuando terminó la fiesta, pedimos a los encargados del lugar revisar las cámaras de seguridad. No había registro de su entrada, ni siquiera en las tomas del salón principal. Solo se veía a los niños jugando, con globos que parecían moverse solos. Mi cuñada se llevó un globo que su hijo no quiso. Al llegar a casa, el globo explotó sin razón frente a ellos. Dentro había una nota pequeña y arrugada. Gracias por dejarme jugar. Número 8. La piñata que sangró. El cumpleaños número 6 de mi hija fue algo que jamás olvidaré. Rentamos un jardín grande lleno de globos inflables y un toldo con mesas de colores. Mi suegra llevó una piñata que, según ella, compró en una feria artesanal. Era una bruja con una nariz torcida, ojos amarillos pintados a mano y un sombrero hecho con cartón endurecido. Admito que la piñata me pareció un poco fea, pero a los niños les daba risa. Todo iba bien hasta que llegó el momento de romperla. Colgamos a la bruja de un árbol y los niños se formaron. El primero le dio un golpe y algo cayó al suelo. Al principio pensé que era dulce derretido, pero el líquido era espeso, oscuro, rojo. Uno de los niños se manchó la cara y empezó a llorar. Me acerqué pensando que era un mal chiste, pero el olor me detuvo. No era azúcar, era algo metálico, como óxido, como sangre. Pedimos a uno de los papás que la bajara. Cuando la abrieron completamente, no había dulces, solo una muñeca de trapo rota, envuelta en tela negra, con alfileres clavados en los ojos. La mayoría de los niños no entendió, pero los adultos nos miramos con miedo. Una mamá dijo que eso parecía un tipo de trabajo o brujería. Quisimos tirar todo de inmediato, pero la piñata seguía goteando. Esa noche mi hija tuvo pesadillas. Lloraba diciendo que la señora de la piñata le hablaba desde la ventana. No volvió a dormir sola durante semanas.
Tiramos lo que quedó al día siguiente, pero lo extraño fue que el árbol donde la colgamos empezó a secarse. En menos de un mes estaba completamente muerto, como si algo se hubiera quedado ahí. Número 7. El niño sin nombre. Yo trabajo como animadora de fiestas infantiles. Me ha tocado ver de todo: niños llorando, otros riendo a carcajadas, algunos que se asustan con los disfraces, pero hubo una fiesta que no he podido olvidar y hasta hoy todavía me cuesta explicarla. Fue una fiesta privada en una casa con jardín. Todo estaba decorado con temática de superhéroes. Había al menos 30 niños, muchos corriendo de un lado a otro, pero hubo uno que me llamó la atención desde el principio. Estaba sentado solo en una esquina del jardín, justo junto a una maceta grande. No jugaba, no hablaba, solo me observaba. Tenía unos 5 años, pelo oscuro y ropa que parecía un poco anticuada, como si no fuera de esta época. Durante toda la fiesta traté de interactuar con él, pero cada vez que me acercaba, él bajaba la mirada, no molestaba a nadie ni respondía, pero su presencia era pesada, incómoda. Lo dejé estar. Pensé que era tímido. Al final del evento, como suelo hacer, empecé a despedirme de los niños, les entregaba una bolsita de dulces con su nombre. Cuando llegué a él, le sonreí y le pregunté cómo se llamaba para darle la suya. Me miró fijo y me dijo en voz bajita: "No tengo". Me reí, pensando que era una broma, pero él no sonrió. Sus ojos estaban vacíos, como si lo dijera en serio. Le conté a la mamá del cumpleañero lo que me había pasado. Me describió al niño y su cara cambió por completo. "Aquí no hay ningún niño así", me dijo. Revisamos la lista de invitados, nadie coincidía. Llamamos a los padres que faltaban por recoger a sus hijos y todos estaban contados. Nadie había traído a un niño con esa descripción. Lo más escalofriante fue cuando revisamos las fotos. En ninguna aparecía. En los momentos donde yo recordaba haberlo visto, solo había espacio vacío. Ningún rastro de él. Número 6. La llamada desde el inflable. Fue el cumpleaños número 5 de mi hijo. Lo celebramos en un salón con jardín y un inflable gigante, de esos que tienen túneles, resbaladillas y un pequeño laberinto. Todo iba perfecto: pastel, música infantil, niños corriendo de un lado a otro, hasta que mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté con algo de duda, pero al otro lado de la línea escuché una voz infantil, suave, apenas un susurro. "Ven, estoy atrapado". Me quedé en silencio, sin saber si era una broma. La voz repitió un poco más fuerte: "Por favor, ven, está oscuro aquí abajo". Me dio un escalofrío inmediato. Corrí hacia el inflable y allí estaba mi hijo, llorando, desconsolado, aferrado a la entrada. Me abrazó con fuerza y me dijo entre sollozos: "Alguien me jaló, quería llevarme al fondo. Mamá, estaba frío". Le pregunté si había sido otro niño, pero él negó con la cabeza. No era como los demás, no hablaba, no tenía cara. Esas palabras me helaron la sangre. Le pedí a los otros niños que salieran. Ninguno dijo haber visto nada raro, excepto uno, un niño de lentes que al pasar junto a mí murmuró: "Ese niño no venía con nosotros". Pedimos a los organizadores revisar dentro del inflable. Lo inspeccionaron por completo y no encontraron nada, pero uno de los empleados me dijo en voz baja: "Eso ya ha pasado antes, siempre en este inflable, siempre con niños de 5". Revisé mi celular más tarde. No había registro de llamada entrante, ni número, ni duración, como si nunca hubiera sucedido. Pero yo escuché esa voz y mi hijo, aún semanas después, no quería acercarse a ningún inflable. Decía que sentía que lo observaban desde dentro, que a veces en sus sueños volvía a escuchar esa voz diciendo: "Ven, aquí abajo hay más niños". Número 5. La silla vacía. La fiesta fue sencilla pero muy emotiva. Era el cumpleaños número 4 de mi sobrina. Su mamá, mi cuñada, decoró todo con globos, rosas, princesas de cartón y una mesa con pastel temático. Pero hubo algo que me llamó la atención desde que llegamos. Una silla aparte, decorada con listones blancos y un globo con forma de corazón. Al preguntarle, me dijo que era para la abuelita. Su mamá, mi suegra, había fallecido apenas 3 meses antes. Siempre había sido muy apegada a mi sobrina, la consentía muchísimo. Así que mi cuñada quiso rendirle un pequeño homenaje simbólico, dejándole ese asiento vacío. "Es como si estuviera con nosotros", dijo. Todos lo entendimos como un gesto bonito, pero lo que ocurrió después
fue otra cosa. Durante la fiesta, varios niños comenzaron a mencionar que una señora les hablaba. Pensamos que se referían a alguna mamá o a una animadora, pero al preguntarles cómo era, todos coincidían. Era viejita, con el pelo blanco, vestida de blusa azul, exactamente como solía vestir la abuela. Uno de los niños incluso dijo que la señora le regaló un dulce, aunque nadie más lo vio. Lo más fuerte fue cuando mi sobrina se acercó y me dijo muy tranquila: la abuelita está aquí. Me dijo que sí le gustó mi vestido. Lo curioso es que el vestido que llevaba puesto era uno que la abuela le había comprado antes de morir. Nadie más lo sabía, ni siquiera lo habíamos mencionado ese día. Quisimos no pensar demasiado, hasta que, al final de la fiesta, revisamos las fotos. En una de ellas, tomada justo frente a la silla vacía, se ve claramente una silueta, la figura de una mujer mayor, apenas visible, pero inconfundible. Estaba sentada mirando a la cámara con una sonrisa serena. Nadie en la familia tiene duda. La abuela sí estuvo presente ese día. Número 4. La niña de los juegos de McDonald's. El cumpleaños número 6 de mi hijo lo celebramos en un McDonald's. Le encantaba ese lugar, sobre todo la zona de juegos, los tubos de colores, la resbaladilla en espiral y la piscina de pelotas. Todo fue normal durante la fiesta. Los niños comieron, jugaron y rompieron la piñata. Nada parecía fuera de lo común. Pero cuando llegó la hora de irnos, algo raro pasó. Todos los niños salieron del área de juegos menos mi hijo. Lo llamé varias veces hasta que finalmente asomó la cabeza por uno de los tubos y dijo: «Falta una niña, mami, está aquí adentro todavía». Pensé que estaba jugando, pero insistía. No quiere salir, dice que no encuentra a su mamá. Lo dijo con tanta seriedad que decidí avisar a los empleados. Entraron a revisar la estructura. Después de unos minutos, uno de ellos salió con cara extraña y dijo que adentro, en la zona de pelotas, el ambiente estaba helado, como si el aire acondicionado se hubiera concentrado solo ahí. Revisaron 2 veces, no había nadie más, solo pelotas estáticas. Pero mi hijo seguía nervioso, me jaló del brazo y me llamó hasta la entrada de la zona de juegos, señaló una esquina en la piscina de pelotas y dijo: «Mira, mami, ahí está». Yo no vi nada, solo ese rincón sombrío donde las pelotas se amontonaban, pero juro que, por un segundo, escuché algo moverse, como si alguien se arrastrara por debajo. Ya en casa, mi hijo hizo un dibujo. Era él, parado junto a una niña pálida, con ojos grandes y sin boca. Dijo que se llamaba Sara y que vivía ahí dentro desde antes. Volvimos al McDonald's semanas después, pero la zona de juegos estaba cerrada por mantenimiento. Una empleada joven, al ver a mi hijo, nos preguntó en voz baja: «¿Otra vez habló con ella?». Número 3. El espejo del baño infantil. Fue durante la fiesta de cumpleaños de la hija de una amiga. Se celebró en uno de esos salones grandes que tienen zona de juegos, inflables y baños infantiles separados del resto. Todo iba perfecto hasta que mi hija, de apenas 5 años, me pidió ir al baño sola. Le quedaba justo frente a la zona de dulces, así que accedí y la observé desde lejos. No tardó ni 2 minutos cuando escuché un grito fuerte. Corrí de inmediato. Ella salió temblando, con la cara pálida y los ojos llorosos. Me abrazó muy fuerte y me dijo que había una niña en el espejo, pero no era ella. Era igual a mí, pero hacía todo al revés, me dijo. Yo levantaba la mano derecha y ella levantaba la izquierda, y no parpadeaba, mami. Nunca parpadeaba. Entré a revisar el baño. Estaba vacío. El espejo era largo, de esos que cubren toda la pared, pero no vi nada fuera de lugar. Lo atribuí a su imaginación y traté de calmarla. Pensé que había sido un simple susto, hasta que otra mamá se acercó más tarde, preocupada. Me contó que su hija también había salido llorando del baño, diciendo que el espejo le sonrió, aunque ella no lo había hecho. Eso me inquietó mucho. Hablamos con una de las empleadas del salón y al principio se mostró nerviosa, pero luego confesó algo extraño. Dijo que en ocasiones, durante la limpieza nocturna, evitaban mirar directamente a ese espejo. «A veces ves que algo se mueve, pero no es tu reflejo», murmuró. «Dicen que una niña se cayó y murió ahí cuando el lugar era otra cosa, una vieja casa rentada». Desde entonces, mi hija no quiere acercarse a ningún espejo sola. A veces en casa me dice en voz baja: «Mami, tú también ves que el espejo me está mirando aunque yo no me muevo». Número 2. El vídeo que cambió. Grabé todo el cumpleaños de mi sobrino con el celular. Era un día lleno de risas, globos de colores, pastel, niños corriendo por todas partes. Mi hermana había decorado la sala con serpentinas y luces y todos parecían divertirse. Durante el festejo me aseguré de grabar cada momento.
desde el canto de feliz cumpleaños hasta el instante en el que mi sobrino sopló las velas y abrió los regalos. Al llegar a casa esa noche, me senté en el sillón, encendí una lámpara de pie y conecté el celular al cargador. Tenía curiosidad por ver cómo habían quedado las grabaciones, así que abrí la galería y reproduje los vídeos. Todo parecía normal al principio, pero en uno de los clips, justo cuando mostraba la mesa de dulces, algo llamó mi atención. Detrás de la mesa, apenas visible entre los globos, había un niño. No lo recordaba en la fiesta, tenía la ropa anticuada, como de otra época, una camisa blanca, tirantes oscuros y el cabello perfectamente peinado. Mientras los otros niños jugaban frente a la cámara, él estaba quieto, observando fijamente. Retrocedí el vídeo para verlo de nuevo. En un momento, el niño parecía voltear directamente hacia la cámara y sonreír, pero cuando hice zoom para ver mejor su rostro, algo me heló la sangre. Su cara estaba borrosa, casi como distorsionada, y sus ojos eran completamente negros. 2 huecos profundos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No recordaba haberlo visto en persona, ni nadie lo había mencionado. Decidí mostrarle el vídeo a los demás. Esa noche, durante la cena, reuní a mi familia frente al televisor, conecté el celular por cable, busqué el vídeo y le di play. Todos miraban atentos, bromeando al principio, hasta que llegó el momento clave, pero algo no cuadraba. El niño ya no estaba. Donde antes aparecía, ahora solo había un espacio vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Avancé y retrocedí varias veces el vídeo, buscando la imagen. Nada. Al final, en la pantalla, solo quedó un extraño parpadeo y luego ruido blanco. El televisor empezó a emitir un sonido estático mientras la imagen se distorsionaba. Apagué todo de golpe, con el corazón latiéndome en el pecho. Nadie dijo nada. Nos quedamos en silencio, cada uno evitando mirarse a los ojos. Desde esa noche, cada vez que reviso los vídeos del cumpleañero, ese archivo aparece y desaparece por sí solo, y a veces cuando lo encuentro, el niño vuelve a aparecer. Número 1. El globo que no flotaba. La fiesta había terminado. Los niños corrían de un lado a otro, emocionados, mientras los padres los ayudaban a recoger sus cosas. Como recuerdo, les dimos a cada uno un globo de helio. Era un detalle sencillo, pero los pequeños estaban encantados de ver cómo los globos subían al aire, tirando de los hilos. Sin embargo, al final de la repartición sobró uno, un globo rojo. Cuando intentamos soltarlo, notamos algo extraño. A diferencia de los demás, este no flotaba, lo levantábamos con la mano, pero en cuanto lo soltábamos, caía lentamente, como si el gas no tuviera fuerza. Verificamos el nudo, el hilo, el material, todo estaba bien. Decidimos dejarlo en una esquina del salón, pensando que quizá era un globo defectuoso. La noche cayó y el lugar quedó vacío. Solo el dueño del salón se quedó para cerrar y activar los sensores de seguridad. Todo parecía en orden hasta que, pasada la medianoche, recibió una notificación. Los sensores de movimiento se habían activado. Intrigado, revisó las cámaras de vigilancia. Lo que vio lo dejó helado. En las imágenes, el globo rojo que había dejado en la esquina comenzó a moverse solo. Primero, se deslizó lentamente por el piso como si alguien invisible lo empujara. Luego, comenzó a flotar, aunque nadie estaba ahí para sostenerlo. El globo avanzó por todo el salón vacío, pasando entre las mesas, girando suavemente como guiado por una mano. Finalmente, se detuvo frente a una pared, justo donde colgaba un antiguo retrato enmarcado. El dueño reconoció de inmediato la imagen. Era el retrato de un niño que había muerto hace años, en ese mismo lugar. El globo se quedó inmóvil frente a la fotografía, flotando a la altura del rostro del niño. El dueño, paralizado frente a la pantalla, vio cómo el hilo del globo parecía tensarse, como si algo lo sujetara desde el otro lado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al día siguiente, cuando llegó temprano al salón, el globo rojo seguía ahí, quieto, frente al retrato, como si hubiera esperado toda la noche. Nadie supo explicar por qué ni cómo se había movido. Desde entonces, cuando alguien pregunta por el salón, el dueño solo les contesta esto: si ves un globo que no flota, mejor no lo toques. ¿Qué opinas de estas historias? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegaste al final del vídeo va a ser fiesta. Y si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy I Go You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.